como quiero hacer cada año, y tenemos por estas fechas a todas las apps y páginas poniendo sus listas de lo mejor, pues nosotros no vamos a ser menos y me he preparado este vídeo hablando de las mejores cervezas de 2023. Bueno, de las mejores que se han reseñado en la web durante 2023, que ya sabes que es como lo hice en el vídeo que te traje el año pasado con las mejores de 2022 y que te enlazo tanto en la tarjeta arriba como en la descripción abajo. Y ya que bajas, da like y suscríbete, porque si te gusta la buena cerveza, así no te pierdes ni las que hoy te recomendaré, ni las que hablaremos en el futuro. Eso sí, recuerda que lo de mejor cerveza es muy subjetivo. Y aunque todas las que hoy te voy a reseñar son indudablemente de calidad, sobre gustos no hay nada escrito. O más bien, hay mucho escrito. Y las tuyas pueden ser otras. Pero vamos, no creo equivocarme al decirte que si no has probado alguna de estas, tampoco te vas a arrepentir si ahora vas y lo haces. Porque son birrotes máximos, elegidos entre lo mejor de lo que se ha ido publicando en el jardín. Si puedes, porque no me estés viendo en el gimnasio mientras haces bicicleta, o en plan podcast mientras haces tareas en la casa, ve cogiendo una cerveza porque este vídeo te va a dar sed. Y enseguida empezamos hablando de birra. Antes de decirte las 12 cervezas que hemos elegido como mejores, toca una por mes, me parece que así queda como más bonito, también quiero recordarte que no son las mejores de toda la vida, ni las mejores que se han lanzado este año, porque es imposible estar ahora mismo al día con la cantidad de novedades que hay. Estas que hoy te traigo son las mejores del casi un centenar de birras que hemos ido reseñando en la web en este 2023, y eso ya la sitúa en una categoría muy top. Además, siguiendo nuestra política editorial, casi todas son cervezas que todavía se pueden seguir encontrando, porque creemos que no hay nada más absurdo que recomendar cervezas que luego no se pueden comprar ni beber. Y dicho esto, venga va que me pongo al tema, que si no el vídeo se va a alargar mucho. Y empezamos fuerte, porque voy con una cerveza alemana que podría estar en cualquier lista de lo mejor en cualquier año, momento o lugar. Hablo de la Weihenstephaner Vitus, una de las mejores cervezas que existe. La cerveza fuerte de trigo de la fábrica más antigua del mundo, de la que además os conté la visita que hice en verano, que enlazo aquí y aquí. Así que no necesita mucha más presentación. Es una Weizenbock y es casi como dos cervezas de trigo concentradas en una. Tiene 7,7 grados de alcohol, pero que no se notan, solo parece una Weissbier un poco intensa y compleja. De color amarillo anaranjado, turbia, espuma abundante y todo eso. Con olor a clavo, plátano y cereal, sabor dulce y afrutado, con mucho pan y notas tostadas ligeras. O sea, todo lo de siempre, pero con un puntito extra de intensidad y complejidad. Y de potencia. En esta selección de lo mejor de 2023, os traigo otra cerveza alemana, la Augustiner Pils, pero esta cerveza elaborada en Múnich es más de beber en cantidad y entrar más fácil que la anterior. Una Hermann Pilsner, que es rubia clara, ligera y limpia, con su espuma blanca y leve burbuja ascendiendo por el vaso. Un vaso alargado es el más recomendable precisamente en estos estilos para poder disfrutar de este espectáculo. En aroma destaca sobre todo el cereal, omnipresente, y el lúpulo, con las características propias de los lúpulos nobles tan utilizados en estos estilos. Y en boca está muy equilibrada, con un sabor levemente amargo y una buena sensación debido a su cuerpo pleno, saciante. Pero eso no significa que te canse. Al revés, podrías beberte una tras otra sin problema. Y eso que el alcohol también está levemente alto, con 5,6 grados, por lo que se te puede acabar subiendo. Después de las cervezas alemanas, vamos a recomendar un par de cervezas que vienen de las Islas Británicas. Ya sabes que desde allí nos llegan muchas de las marcas que son nuestras marcas fetiche. Y estas son dos de ellas, ambas en la categoría de cervezas negras. La primera es la St. Peter's Honey Porter, una cerveza de alta fermentación, oscura y con el aroma a miel más intenso que he visto jamás en una birra. Ideal si eres una abeja o el oso Winnie the Pooh, o si te gusta mucho la miel y las cervezas negras. Aunque es una porter, así que si nos ponemos estrictos, quizá no llegue a negro y se queda en casi, con un brillo rojizo, rubí profundo, pero traslúcida. Y a partir de aquí la cata no puede obviar la miel,
Huele mucho a miel, mucho, más que a cerveza. Otras cervezas de miel como la Barbar no llega a estas cotas. Y el sabor, pues combina el dulce que da la miel con notas de maltas tostadas, chocolate y café que da la parte de cerveza negra que queda presente en boca. Tiene 4,5 grados, con lo cual no te va a emborrachar ni aunque fueses capaz de beberte 3 o 4 sin sufrir una hiperglucemia. Pero no dudes en probarla si aún no la has hecho, aunque sea compartiéndola, porque viene en 50 centilitros, que se pueden hacer largos si no eres la abeja maya. Y la otra que te traigo desde las Islas Británicas es esta irlandesa, y no menos intensa, sino que más, que es la Porterhouse Around the Clock. Esta cerveza es una de esas que sabes que te encuentras ante algo especial. El lacre verde que recubre la chapa te lo indica. Pero ojo, que muchas veces eso es solo una estrategia de marketing para subirte el precio. Pero en el caso de las cervezas en barrica de la marca irlandesa Porterhouse, mi experiencia ha sido siempre positiva, como con su Celebration Barrel Age. Así que cuando vi esta en los anaqueles de una tienda a buen precio encima, no lo dudé y cogí unas cuantas de este lote que ha pasado 250 días en barricas de bourbon de la destilería Dingle. La base es una Imperial Stout y es por tanto negra opaca, densa, pero con espuma beige de cantidad escasa y poco duradera, quizá por la elevada carga alcohólica. Tiene 12,5 grados de alcohol. El aroma no es muy intenso, sino leve, más bien sutil, pero con clara presencia del bourbon. Y en boca es dulce y sedosa, con notas de madera y final licoroso, como cabría esperar. Pero todo muy equilibrado y de trago engañosamente fácil. Está muy buena, pero es menos pelotazo de lo que promete, o de lo que la marca me tiene acostumbrado. Aún así, es sobresaliente. De las 3 grandes corrientes cerveceras europeas, solo nos queda ver qué hemos puesto en el top de las que vienen de Bélgica. Y la verdad es que el nivel es muy alto y está lleno de clásicos. Por ejemplo, la Abadía Trapense de Notre-Dame de Saint-Rémy, o sea, el monasterio de la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia, que elabora estas cervezas, coloca 2 de sus Trappiste Rochefort en esta lista. La primera, un clásico entre los clásicos. La Trappiste Rochefort 8, la hermana mediana de la gama. Se popularizó como su cerveza de Navidad en botellas especiales de 75 centilitros, pero ya hace muchos años que la tenemos durante todo el tiempo y también en botellas de 33. Eso sí, que no te engañe el número 8, no es su alcohol, sino que se refiere a la numeración de fuerza o densidad. De alcohol tiene un poquito más, 9,2 grados, así que de hermana mediana, poco. De color oscuro, marrón rojizo, está coronada por abundante espuma color beige. En aroma es compleja e interesante, con mucho predominio de las maltas tostadas y los aportes de su generosa levadura belga en forma de afrutados y especias. Y en boca, aunque densa y cálida, esconde bastante bien el alcohol entre la complejidad de sabores dulces y maltosos, pero con tantos matices bien equilibrados que no resulta para nada peleona ni cansina. Desde luego, una cerveza digna de una religión propia. A la que si quieres seguir rendiéndole culto, pues la última incorporación a la gama de esta abadía fue la Trappiste Rochefort Triple Extra, una cerveza que, incluso antes de probarla, tenía mucha fe en ella, ya que sus 3 referencias clásicas son excepcionales, como la que acabo de reseñar, o mejores. Y esta, su primera rubia, no podía ser menos. De estilo triple, uno de los más fuertes belgas, es, sin embargo, la segunda más suave de la gama, solamente por encima en alcohol de la Rochefort 6. El color es amarillo anaranjado, bastante turbia, más de lo que esperaba, lo que unido a su espuma de color blanco roto, que no pasa de cantidad y persistencias medias, pues me hizo preocuparme, ya que el aspecto resultaba un poco mediocre. Pero el olor leve, con notas afrutadas y maltosas, de plátano y bizcocho, por ejemplo, y los toques que le da el uso de piel de naranja y especias, pues hizo que recuperase el interés. Y su sabor, súper equilibrado, rico y suave, sin que se le note casi nada el alcohol, permite disfrutar a muerte de las notas a frutas y crema pastelera. Con lo cual mis primeras suspicacias se ven anuladas por el éxito rotundo en nariz y boca de esta cerveza, que tiene 8,1 grados de alcohol, y sin embargo, entra sola. Así que me alegro de que hayan recuperado esta receta que se hacía en 1920 para la actualidad. Y también es una triple la siguiente que os recomiendo, en este top de lo mejor de 2023, la de Ranke Guldenberg. Recibe su nombre de la antigua abadía Guldenberg, sita en el pueblo natal de uno de los cerveceros, pero ahí acaba su relación con la iglesia. Esta no la hacen unos monjes como las anteriores. Y con 8,5 grados de alcohol, como te sobrepases con ella, tú tampoco vas a acabar muy católico. En el aspecto es una buena triple. Rubia anaranjada, levemente velada, con espuma blanca no demasiado abundante pero tampoco escasa, de persistencia media. Pero luego difiere de lo que sería una de estas cervezas según el libro, ya que tiene un perfil muy intenso,
Ya en nariz se notan los toques que le dará el dry hopping con Hallertau Mittelfruit de notas especiadas y con un punto cítrico. Y en boca el amargor equilibra muy bien el cuerpo alcohólico y maltoso que da notas de caramelo y fruta. En una copa tipo tulipa se concentrarán mejor los aromas que en un cáliz. Pero ambas opciones son adecuadas para disfrutar de esta cerveza a una temperatura moderada. Yo te recomiendo unos 8 grados centígrados. Y luego nos pasa como en el top del año pasado, que las mejores cervezas lupuladas que estamos reseñando vienen de aquí, de España. Quizá porque cada vez se mejora más en el uso del lúpulo. O porque las IPAs modernas viajan mal. Y las de fuera pues nos llegan regular. O porque fácilmente encontrables con regularidad, estas son las que están ahí. Pero vamos, que las hemos elegido como las más recomendables. Por ejemplo, la IPA de la gama base de la cervecera vasca más prolífica, la Baskeland Imparable. Esta marca saca decenas de IPAs cada año. O cada mes, que ya he perdido la cuenta. Pero esta siempre la tienes ahí. Y eso es un valor añadido. Porque lleva años en el mercado sin cambios importantes. Casi una década. Así que bien puedo recomendarla, más incluso que otras de la misma marca con mejores notas en las apps de valoración como Antap. Porque siempre que quieras vas a poder echarte en tu vaso esta cerveza rubia clara, de brillos ambarinos y levemente velada, pero limpia, que se corona con una espuma blanca de cantidad adecuada y buena persistencia. Es una IPA y eso se nota en el aroma lupulado, con una amplia gama de matices, pino, herbal, frutas, cítrico, que le da el uso en dry hopping de Citra, Mosaic y Simcoe. 3 lúpulos de los que sabemos que funcionan, sin sorpresas ni experimentos. Y sin excesos. Porque es amarga, pero no demasiado, con un buen cuerpo de malta detrás para sujetarlo. Quizá el alcohol sea un poco alto, con 6,8 grados, para una cerveza que fuese realmente imparable de beber, pero lo demás lo borda. También española del norte, pero en lugar de vasca es cántabra, tenemos la Douglas IPA 4, que de su serie de IPAs numeradas, esta fue la primera que convirtieron en fija. Quizá la 6 sea la más reconocida, pero esta no le anda corta en popularidad, tanto que hasta acaban de sacar una versión APA, Pale Ale con menos alcohol que tengo muchas ganas de probar. Pero vamos al grano, o al lúpulo, que es el protagonista de esta cerveza que ahora nos ocupa. De color amarillo claro levemente turbia, se cubre con una generosa espuma blanca que tiene buena persistencia. El aspecto es bueno, por supuesto, como en casi todas las de la marca. Veamos el contenido, que por lo que se lee en la etiqueta va cargaditos de lúpulos. Cascade, Mosaic, Columbus y Equanot. Y es cierto que el lúpulo se hace notar enseguida, ya en aroma con notas cítricas, como a pomelo sobre todo, herbales y frutales. En boca los sabores son similares, añadiendo un poco de malta y notas a pino. El amargor está muy presente, por supuesto, pero no es dominante, pese a tener nominalmente 60 IBUs. Pero como casi todas las de Douglas, destaca por su equilibrio y su trago largo y fácil. Así que ojito, porque tiene 6,4 grados. No es precisamente de sesión, aunque al trago pudiera parecerlo. Y repite Douglas en este top con otra de sus cervezas. De nuevo una de su serie de IPAs numeradas. En este caso, la IPA 9, que fue la primera IPA algo turbia, no suelen hacer tampoco zumos espesos, que sacaron la 9ª de la serie ya por 2018. Y desde entonces se mantiene en su oferta de cervezas como una de las que repiten fijas. Veamos por qué triunfa como para estar aquí. Y es que es una cerveza de color amarillo claro, bastante velada, ya te digo, turbia pero no espesa, con espuma blanca no muy abundante y de persistencia media. El aspecto es bueno, pero el aroma es mejor. Un buen puñado de lúpulos cítricos y frutales. Lleva Magnum, Citra, Chinook, Amarillo, Simcoe y Mosaic. Una alineación de caras conocidas y valores seguros, que se notan en la nariz gracias al doble dry hop. Y en la boca, el amargor está muy bien equilibrado, con el dulzor compensando sus 60 IBUs en una cerveza de las que muestran la marca de la casa. Si hubiese que ponerle una pega, sería que da para beberse a litros, y con 6,5 grados eso de beber a litros es peligroso, así que intenta moderarte si eres capaz, que yo hay veces que no puedo. Como las cervezas de estilos belgas de abadía son algo poco frecuente dentro del panorama craft o artesano español, cuando encuentro una buena, suele ir a mi top. Y es que no abundan porque son estilos donde destacar y competir en la relación calidad-precio con las marcas belgas o las cervezas trapenses, pues es muy complicado. Por eso no puedo menos que recomendar, en el top de lo mejor del año, esta cerveza barcelonesa, la Espina de Ferro Death Monk, una birra estilo double que bien vale una misa. El color entraría dentro de la gama del estilo, en un ámbar profundo de tintes rojizos muy bonito y con buena limpieza. Y coronando la cerveza tienes una espuma de color blanco roto de cantidad media y persistencia baja, pero bastante densa y compacta. Tanto en aroma como en sabor está a la altura,
como te digo, de las cervezas belgas en las que se inspira. El primero tiene todos los matices especiados y complejos del uso de sus levaduras de alta fermentación, y el segundo, las notas dulces y maltosas y el equilibrio complejo. En conclusión, esta es una cerveza rica y lograda, que tiene 7 grados, pero muy bien integrados, y que recomendaría beberla no muy fría, partiendo de unos 8 grados sería lo ideal para apreciarla más. Y acabo este top con una cerveza que me hace especial ilusión, porque en ella ponemos desde el jardín nuestro granito de arena. Y es que, claro, si hay una cerveza que sea esencialmente lo mejor del año, es la que se alza con la medalla de oro de nuestro certamen Homebrewer. Y como el premio es precisamente elaborarse de manera profesional en Douglas, pues sale a la venta al mercado y quizá la podéis encontrar todavía. En este caso es la Doppelbock de los hermanos zaragozanos Malaspintas Twins, llamada Bruxa. Ganadora de nuestro 10º concurso Homebrewer, esta cerveza lager de baja fermentación lleva 6 tipos de maltas y el lúpulo noble Hallertau Tradition. En el vaso tiene color marrón oscuro, profundo, de brillos rubí, y el color se extiende a la espuma, que recuerda a la cerámica de la botella original, con sus burbujas prietas. Los aromas que desprende son sobre todo maltosos, muy agradables y complejos, y tiene notas a chocolate, a grano de cereal, a pan tostado, y en el sabor, esa maltosidad se define en dulzor, pero bien equilibrado, nada empalagoso. Le otorga también bastante cuerpo, algo de sedosidad y un trago muy fácil, que esconde el alcohol que tiene, nada menos que 8%, en la boca, aunque se hace notar en la garganta después, pero que tienen igualmente mucho peligro. Tras unos meses de maduración, podemos decir que está casi igual a la ganadora en su versión casera, ya que es una de las veces que más se ha logrado clavar la receta, por lo que os la recomiendo sin duda. Y con eso, pues tenemos el listado completo, variado, con cervezas de todas las procedencias y estilos, aptas tanto para principiantes como para amantes de las cervezas más complejas, y con variedad de alcoholes a elegir. Y una vez acabado, pues me voy a ir a beber más cervezas para que no falte material en futuros listados. Empezando por el siguiente, que resumirá lo mejor del 2024 que entra. ¿Tú cuáles crees que serán las cervezas candidatas? Puedes dejarme en los comentarios tus favoritas, que así intento buscarlas para poderlas reseñar. Y a los demás seguidores les encantará leerlas, estoy seguro. Y tú ya sabes, echa una mano por favor dando like al vídeo y compartiéndolo en redes para que llegue a más gente. Y nos vemos en otros futuros vídeos del canal, aquí, en el Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. Buen año y buena birra.